reducir el tamaño de la próstata de manera natural y sin cirugía? ¿Qué alimentos y plantas son buenos para deshinchar este órgano? ¿Hay algún remedio casero para mejorar los síntomas? Fíjense qué curioso, la próstata tiene más o menos 3-4 centímetros, es como una nuez y su agrandamiento es muy frecuente. Puede comenzar incluso a los 40-45 años y se estima que 6 de cada 10 hombres de más de 60 años y 8 de cada 10 hombres de más de 70 años lo sufriremos. Pero la excelente noticia es que hay alimentos y cosas que podemos hacer en casa, comer, tomar para achicar su tamaño y mejorar estos molestos síntomas. Por otro lado, también hay alimentos y hábitos que debes evitarlos al máximo, ya que pueden empeorar este problema. Hola a todos, soy el Dr. Beller y hoy voy a revelarte 7 alimentos y plantas medicinales que comprobadamente pueden ayudar a prevenir y combatir el crecimiento de la próstata. Además, te voy a dar los mejores consejos para aprovechar al máximo sus beneficios. Primero, ¿cómo saber que tienes la próstata agrandada? Por suerte, en la mayoría de nosotros no da síntomas y no todos lo van a sentir con la misma intensidad. Sin embargo, cuando se manifiesta este problema, puede ser muy molesto y alterar realmente nuestra calidad de vida, ya que obstruye el flujo de orina y hace que cada vez que vayamos al baño tengamos que luchar y combatir, hacer fuerza para poder orinar. Muchas veces solo conseguimos orinar estando sentados. Además, por la ubicación en donde está la próstata, por debajo de la vejiga y rodeando a la uretra, que es el canal en donde se forma la orina, esta enfermedad puede llevar a serias complicaciones en otros órganos. Por ejemplo, tener la próstata agrandada a largo plazo puede llevarte a infecciones urinarias de repetición y difíciles de curar, prostatitis, insuficiencia renal aguda y crónica, incontinencia urinaria y retención de orina. Cuando la próstata se agranda de tamaño, comprime a la uretra y también comprime y eleva la vejiga. Esto hace que la orina se acumule y que sea difícil salir. Por eso uno tiene que hacer mucha fuerza, muchas veces apretarse la panza. Por eso el chorro de orina se vuelve más fino, muchas veces se bifurca, queda como doble o no llega hacia el inodoro, tenemos que sentarnos para poder vaciar la vejiga o nos orinamos en el zapato. Todos estos son síntomas muy frecuentes. Como la vejiga no se vacía por completo, es muy común tener que orinar varias veces por día o tener urgencia para ir a orinar, incluso tener que levantarse muchas veces de noche para poder hacerlo. Esto se llama nocturia. En casos más avanzados, la vejiga no consigue vaciarse casi nada y la orina comienza a acumularse no solamente en este órgano, sino también hacia arriba, en los uréteres, en la pelvis del riñón, hace que estos conductos se dilaten, causando una grave complicación llamado hidronefrosis, lo cual puede provocar cicatrices en tu riñón, infecciones dentro del riñón y llevar a insuficiencia renal. El tratamiento de esto muchas veces es utilizar una sonda para poder orinar. Y lo que nosotros queremos es prevenir y combatir este problema. Y los alimentos y plantas que te voy a mostrar son muy buenos. Los estudios muestran que dilatan la uretra, achican y desinflaman la próstata y juntos con otros hábitos saludables pueden tener un verdadero impacto en tu calidad de vida. Entonces, ¿cuáles son los mejores alimentos y plantas que reducen el tamaño de la próstata? Y primero te quiero hablar de el palmito silvestre o salvaje o palma enana americana. Se consume su extracto purificado, el cual actúa como un verdadero remedio natural. Es un desinflamatorio para la próstata. También ayuda a dilatar la uretra y esto hace que puedas orinar mejor. Los síntomas que más mostraron mejorar con este extracto son orinar mucho de noche o nocturia, orinar muy frecuentemente durante el día, síntomas de obstrucción al flujo urinario, es decir, tener que hacer fuerza para orinar o el chorro muy débil, y también el dolor y las molestias para orinar que tienen algunos pacientes. Además, los efectos adversos son muy pocos. Algunos pacientes reportaron dolor de cabeza leve,
mareos o molestias gastrointestinales leves. Ahora, siempre aconsejo que cualquier producto, por más natural que sea recetado por un médico y también que sea adquirido en un lugar debidamente habilitado, que trabajen con seriedad y transparencia. En general, van a encontrar este producto en farmacias de manipulación o en lugares donde venden productos naturales medicinales. La dosis es 160 miligramos 2 veces por día del extracto estandarizado. Ahora hablaremos de los superalimentos para la próstata, aquellos que contienen los mejores nutrientes para desinflamar a este órgano. Y el primero de todo es un nutriente llamado licopeno. ¿Dónde se lo encuentra? Bueno, en el top 1 de alimentos que contienen más licopeno está el tomate. Y mientras más rojo sea el tomate, mejor. Principalmente el tomate cuando está cocinado, cuando queda más blandito. La mayor cantidad de licopeno se encuentra en la pulpa cerca de la cáscara. Entonces mi consejo es: cocina el tomate, ya sea en el horno o al vapor o como más te guste. Incluso la salsa de tomate o el extracto de tomate puede ser muy bueno. Y cómelo con cáscara. El licopeno es un potente antiinflamatorio y antioxidante que en diferentes estudios mostró disminuir la proliferación de células de la próstata, es decir, también tiene un efecto anticáncer. Por otro lado, al consumirlo, también vas a poder reducir el colesterol malo, LDL, tiene un efecto antiinflamatorio en todo tu cuerpo y protege al corazón de los infartos. Ahora, te paso un gran secreto de la medicina culinaria. El licopeno se absorbe mejor cuando consumimos junto con alguna grasa. Por ejemplo, una grasa saludable. Puedes consumir palta o aguacate en forma de guacamole, o si no, le agregas al tomate cocinado un chorrito de aceite de oliva. De esta manera vas a poder aprovecharlo al máximo. Ahora, seguramente te estás preguntando: doctor, yo tengo problemas intestinales, divertículos y me dijeron que no tengo que comer frutas o vegetales con cáscara. ¿Qué hago? Bueno, esto es un mito, es falso. Hay un gran estudio con más de 40.000 pacientes que muestra que quienes sufrieron de diverticulitis en el pasado no tienen contraindicación para consumir cáscaras, semillas, frutos secos, etc. Antiguamente existía una falsa creencia que las cáscaras de la fruta o los vegetales podrían alojarse dentro de los divertículos y causar inflamación y complicaciones, pero esto está descartado. Esto se creía antiguamente. Los estudios más actuales mostraron que en realidad esto no ocurre. De hecho, hoy en día se aconseja a las personas que tienen divertículos o que tuvieron en el pasado diverticulitis que consuman estas frutas porque protegen al intestino. Pero la idea no es solamente consumir tomate para obtener licopeno, ya que se encuentran muchas otras frutas y vegetales. Por ejemplo, la zanahoria, la guayaba, la sandía, la pitaya, el repollo colorado, la papaya o mamón. Prácticamente todas las frutas o vegetales que tengan ese color rojizo o rosado más oscuro, y cuanto más oscuro mejor todavía. Lo ideal es incorporar todos estos alimentos en tu rutina diaria. En segundo lugar, en los supernutrientes para la próstata están los vegetales crucíferos, como el brócoli, la col de Bruselas, el coliflor. Estos contienen un nutriente llamado sulforafano, cuya acción es evitar justamente que las células de la próstata crezcan de tamaño. Además, también ayudan a prevenir la formación de tumores en todo nuestro cuerpo, pero principalmente en la próstata. Al brócoli se lo conoce justamente como el super vegetal para la próstata, porque sus componentes atacan directamente a las células que están creciendo, incluyendo a las células del cáncer de próstata. El secreto acá está en obtener los nutrientes de los vegetales crudos. Ahora, si no te gusta consumirlos crudos, puedes cocinarlo 10-15 minutos al vapor o al horno, como más te guste, para que no se pierdan sus efectos. Otro consejo que te voy a dar, y esto no solamente para la salud de tu próstata, sino para aprovechar para desinflamar tu intestino y todo tu cuerpo, es utilizar el brócoli, por ejemplo, o la col de Bruselas en jugos detox. Lo preparas con jengibre, manzana o piña, ananá y un poco de acelga. De esta manera obtienes un jugo verde, puedes tomar 1 o 2 vasos por día y vas a obtener enormes beneficios para tu salud. En tercer lugar, el té verde. Este té contiene unas sustancias muy importantes para todo nuestro cuerpo llamado polifenoles, que en el caso de la próstata ayuda a combatir el crecimiento de este órgano y evita la formación de tumores.
La dosis estudiada está entre 6 a 7 tazas de té verde por día. Esto puede ser mucho para algunas personas, pero la idea no es solamente que consumas té verde para reducir el tamaño de la próstata, sino que incorpores esto a tus otros hábitos antioxidantes, antiinflamatorios y a los otros alimentos que te comenté recién. Mi recomendación, 2 a 3 tazas de té verde por día, sin azúcar idealmente. Haciendo esto, vas a estar consumiendo sustancias antioxidantes y antiinflamatorias que van a proteger al ADN, es decir, va a evitar la formación de tumores en la próstata. En cuarto lugar, un nutriente muy importante llamado omega 3. Esta sustancia es muy saludable, tiene potentes efectos antioxidantes, antiinflamatorios para tu próstata, para tus arterias, para tu corazón, para tu cerebro. Y además de deshinchar y desinflamar tu próstata, también reduce el riesgo de tener cáncer. Las principales fuentes de omega 3, el salmón, el atún, la sardina, también se encuentra presente en las semillas de chía, de lino o linaza. Entonces, elige alguno de estos alimentos, incorpóralos en tu rutina diariamente. Quinto nutriente importantísimo para tu próstata, el zinc. Y una de las mejores fuentes son las semillas, por ejemplo, zapallo, sésamo, también está presente en los frutos de mar. Este mineral es importantísimo y sirve justamente para reducir el tamaño de la próstata, previene la hiperplasia prostática benigna. Mi consejo es ten siempre estas semillas en tu casa y agrégale eventualmente a las ensaladas, a los sándwiches o a cualquier plato que prepares. Incluso puedes comerlas como un snack saludable cuando tienes esos antojos entre las comidas del día. La dosis es un puñadito de estas semillas. El sexto nutriente que te voy a recomendar es el beta-citosterol. Está presente, por ejemplo, en frutas extremadamente saludables, como la palta o aguacate. Los estudios mostraron que consumir este nutriente reduce considerablemente los síntomas provocados por el agrandamiento de la próstata. El flujo de orina mejora y la retención urinaria disminuye. Ahora, si tienes diabetes, sobrepeso u obesidad y estás intentando adelgazar, ¿puedes consumir aguacate? La respuesta no es solamente puedes, sino que debes consumirla. Esta fruta es parte del arsenal de alimentos saludables para desinflamar tu cuerpo y reducir de peso. Incluso si la comes en forma de guacamole mezclada con tomate, por ejemplo, que contiene licopeno, vas a estar ayudando mucho más a que tu próstata disminuya de tamaño. Además, te hará quemar grasas, controlar problemas crónicos como la hipertensión, la diabetes y reducir el riesgo de infartos, ya que la palta contiene grasas buenas. Ahora, todo está en la dosis. Lo que se recomienda es una palta mediana 2 o 3 veces por semana. Todos estos nutrientes son excelentes, actúan como verdaderos remedios para reparar tu cuerpo. Pero el problema es el siguiente: nada de esto funciona si no acompañamos de otros hábitos saludables. Por ejemplo, si continúas consumiendo azúcar en exceso, principalmente el azúcar refinada, harinas refinadas, alimentos que producen inflamación como los ultraprocesados, comida chatarra, o si no haces ejercicio físico y eres sedentario, ya hay estudios que demuestran que pasar 7-8 horas por día sentado en la misma posición, por ejemplo, en el trabajo o maratonando series y películas, es tan peligroso como fumar o como la obesidad. Aumenta el riesgo de muerte y hace que todos los otros alimentos antiinflamatorios y saludables que les comenté no puedan actuar como deberían en nuestro cuerpo. Los malos hábitos y los malos alimentos inflaman tu cuerpo y también tu próstata. Y muchos hablan de las hormonas que causan el aumento de la próstata en las personas de más de 50 años, como el desequilibrio que hay con la testosterona, hormonas como la DHA, el estrógeno, en fin, ese conjunto de hormonas. Pero todos se olvidan de hablar de la insulina. Aquellos pacientes que viven con niveles aumentados de insulina o con picos de insulina en exceso, provocados justamente por el consumo de azúcar, ultraprocesados, comida chatarra, etc., están a mayor riesgo no solamente de tener problemas de próstata, sino también diabetes, aterosclerosis, problemas de circulación, demencia, infartos y muertes prematuras. Entonces, los consejos que yo te di en este video, si bien son específicos para la próstata, también ayudan a controlar otros problemas de salud y ayudan a mejorar tu calidad de vida como un todo. La mejor forma de controlar estos problemas no es con remedios, es con hábitos y cambios en el estilo de vida.
Espero que el video te haya gustado y resultado informativo y práctico. Envíale a tus familiares, a tus amigos y por favor déjame tu comentario, déjanos un like y suscríbete a nuestro canal, pues es esto lo que nos ayuda a seguir creciendo. Un saludo muy grande desde mi rincón del mundo. Chau, chau.